El día de hoy vamos a realizar una ponencia dentro de la asignatura de desarrollo de tesis, dirigido por el doctor Castillo Paredes Hitler Juan, en nuestra Facultad de Ingeniería Ambiental de Noxapampa. El tema principal a tocar es el planteamiento de las hipótesis, tipo y diseño de investigación, que es fundamental para poder desarrollar nuestro plan de tesis. En primer lugar, ¿qué es o qué concepto tenemos sobre una hipótesis? Esta puede definirse como una predicción o explicación provista a un fenómeno. Mayormente esta está relacionada a dos o más variables entre sí y explica la casualidad entre ellas. Además de ello, vamos a hablar sobre la fórmula de la hipótesis que permite delimitar el problema que queremos resolver. Antes de llegar a la hipótesis hemos desarrollado lo que es el planteamiento del problema. Y bueno, no todas las investigaciones se benefician en la formulación de una hipótesis. Un estudio exploratorio no requiere de hipótesis, ya que aún no conocemos las variables relacionadas dentro del fenómeno. Ahora, para plantear esta hipótesis en un estudio descriptivo, correlacional o explicativo, nos ayuda a definir las variables con todas las que queremos trabajar. ¿Qué características tiene esta? Esta tiene que surgir dentro de una investigación previa. Ahora, esta es una afirmación que va a responder a una pregunta y la hipótesis es una afirmación que debe ponerse a prueba. Ahora, la hipótesis puede ser confirmada o refutada. Ambas son válidas. Hay tipos y redacción de hipótesis. Dentro de ellas podemos ver que dentro de la hipótesis se va a presentar como un enunciado presumible en la relación entre dos o más variables. Este enunciado debe ser claro, verosímil y concreto. La hipótesis deben ser objetivas y no llevar juicios de valor. La predicción planteada debe ser una alusión directa o como ocurre en el fenómeno en realidad, evitando adjetivos como mejor o peor. Vamos a hablar acerca de la hipótesis descriptiva, en el cual hace predicciones o estimaciones sobre las características de una variable en base a casos comparables o a la teoría subyacente. También la hipótesis de causalidad, además de establecer una relación entre las variables, indican causalidad entre ellas. También las hipótesis correlacionales establecen relaciones entre dos o más variables. Se proponen que dos variables se comportan de forma similar u opuesta, que difieren o son iguales en su magnitud, o si siguen o no a un mismo comportamiento, entre otras posibles relaciones. También tenemos las hipótesis que requieren una definición operacional. Los autores proponen varias hipótesis de trabajo que propone efectos de cuatro variables independientes sobre una única variable dependiente. La primera hipótesis es la motivación intrínseca del este, estudiante afecta positivamente al desempeño matemático. La hipótesis 2 es regulación externa al estudio, afecta negativamente al desempeño matemático. La tercera hipótesis vendría a ser autopercepción de habilidades matemáticas del estudiante, afecta positivamente el desempeño matemático. La hipótesis 4, incentivos a la autonomía en la sala de clases, afecta positivamente el desempeño matemático. También tenemos el tipo y diseño de investigación según la taxonomía que corresponde a su disciplina. En los tipos tenemos básica y aplicada o tecnológica. Los niveles de la básica vendrían a ser la exploratoria, descriptiva y la explicativa. En la aplicada o tecnológica muestra la producción de tecnología sustantiva y asimismo en la otra vendría a ser la producción de la siguiente. Tenemos los métodos teóricos, en el cual se basa el análisis y a la síntesis, la inducción y la deducción, lo abstracto y lo concreto, lo histórico y lo lógico. Tenemos los métodos empíricos, en los que se basa la observación natural y sería la descriptiva y la observación experimental.
Mm, Diseño de investigación. Esto se basa que es una estructura u organización esquematizada para relacionar y controlar las variables de estudio. Asimismo, se da una clasificación de estos diseños en los que se basa por el número de variables independientes, cuáles serían univariados y los multivariados. Asimismo, por el método. Diseños descriptivos, que serían simple, comparativo, correlacional, causal, comparativo, longitudinal, transversal y de seguimiento. Y los diseños experimentales, los preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. Bueno, ahora observemos los métodos y diseños de la investigación. En métodos tenemos la observación y la experimentación. En la observación podemos ver que nos muestra un diseño simple, comparativo, correlacional, causal comparativo, longitudinal, transversal y de seguimiento. En la experimentación podemos ver que se encuentran 3 diseños, tanto preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. En la metodología cualitativa tenemos la inductiva, que es parte de datos para desarrollar la comprensión, conceptos y teoría, para evaluar no los modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. También está la metodología naturalista, que es la interacción con informantes de modo natural y no instructivo, conversación normal en entrevistas, no intercambio formal de preguntas y respuestas. El EMIC, que es la perspectiva del actor, comprender a las personas dentro de su propio marco de referencia. También tenemos el holística, que son personas, escenarios, grupos no reducibles a variables considerados como un todo. Descriptiva, centra análisis de descripción y observación de fenómenos y cosas observadas. Comprensiva, no busca la verdad o normalidad, sino de las perspectivas del actor social. En el diseño de la investigación cualitativa tenemos a la teoría fundamentada, que nos dice el diseño sistemático y el diseño emergente. Ahora, tenemos diseños etnográficos, que se estudian grupos, organizaciones y comunidades, así como elementos culturales. Tenemos realistas o mixtos, diseños críticos, diseños clásicos, microetnográficos, estudio de casos culturales, de tópicos, biográficos, audiobiográficos. En los diseños narrativos que analizan historias de vida tenemos los biográficos y autobiográficos. En el diseño de investigación tenemos los resuelve problemas cotidianos, que son diseños prácticos, diseños participativos en los cuales se puedan relacionar. La investigación cuantitativa es un método sistemático para recopilar y analizar datos numéricos con el objetivo de describir, explicar, predecir o controlar fenómenos. Se basa en la medición y el análisis estadístico para establecer relaciones entre variables y generar resultados generalizables. Podemos tener aquí los diferentes parámetros que se encuentran: base de referencias, realidades a estudiar, naturaleza de la realidad, alcance de las inferencias, tipos de estudios, orientación, tipos de datos, nivel de generalización, realidad, hipótesis, población muestra, recolección de datos, presentación de resultados, y así sucesivamente. En cuanto a investigación cualitativa, es un tipo de investigación que se centra en la comprensión profunda de fenómenos sociales, utilizando datos descriptivos como palabras, observaciones y comportamientos, para poder entender las experiencias y perspectivas de las personas. En ella tenemos bases de referencia, realidad a estudiar, naturaleza de la realidad, alcance de la interferencia, tipos de estudios, orientación, tipo de datos, nivel de generalización, hipótesis, población de muestra, también recolección de datos y presentación de resultados. Cabe mencionar que cada una de estas tienen características comunes, como puede ser dinámica, se generan durante el estudio y al final de este, y busca dispersión o información de los datos, teniendo videos, fotos y modelos conceptuales o entre otros.
En cuanto a población, se refiere a conjunto completo de individuos, objetos o elementos que comparten características comunes. También nos dice que es la totalidad de elementos o miembros que abarcan una clase o conjunto. En cuanto a población objetiva, se refiere a la totalidad de población fijada. Y también tenemos la población accesible, que es la parte de la población objetiva. En cuanto a muestras, tenemos dos tipos, probabilístico y no probabilístico o intencional. Es un subconjunto de la población que se selecciona para ser estudiada con el objetivo de obtener información que pueda ser generalizada a toda la población. Tipos de muestreo. Probabilístico. El muestreo probabilístico es un método para seleccionar una muestra de una población donde cada miembro tiene una probabilidad conocida o nula de ser elegido. Esto asegura que la muestra sea representativa de la población, permitiendo realizar inferencias válidas sobre toda la población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. En este caso pueden ser de 4 tipos: el sistemático, en racimos, estratificados y por último el aleatorio, también conocido como al azar. Vamos a explicar cada uno de ellos. Empezamos por el sistemático. Esta llegaría a ser una técnica donde se seleccionan elementos de la población a intervalos regulares, cada número de elementos, después de elegir aleatoriamente el primer orden del elemento. Un ejemplo de esta que podemos obtener: para estudiar 50 estudiantes de una universidad con 1000 alumnos, K llegaría a ser igual a 1000 sobre 50, esto llegaría a ser igual a 20. Si el primer número aleatorio es 7, se seleccionan estudiantes número 7, 27, 47, 67, 87 y así sucesivamente hasta completar los 50 estudiantes. Tenemos otra técnica en racimos. Esta técnica es donde la población se divide en grupos naturales llamados racimos o conglomerados. Se seleccionan aleatoriamente algunos racimos completos y se estudian todos los elementos dentro de los racimos elegidos. Por ejemplo, para estudiar un rendimiento académico en colegios de Lima, los racimos serían los colegios individuales. Se seleccionan aleatoriamente 10 colegios de los 200 que existen y se estudian todos los estudiantes de esos 10 colegios elegidos, en lugar de seleccionar estudiantes individuales de todos los colegios existentes. Los estratificados. Esta técnica es donde la población se divide en subgrupos homogéneos llamados estratos según características importantes, y luego se selecciona una muestra aleatoria de cada estrato para garantizar representación proporcional de todos los grupos. Un ejemplo para esto: para estudiar opiniones políticas en una ciudad de 10.000 habitantes, se estratifica por edad, de 18 a 30, de 31 a 50 y de 51 años en adelante. Si cada grupo representa un 30, un 40 y un 30% respectivamente, y se necesitan 1000 encuestados, se seleccionan aleatoriamente 300 jóvenes, 400 adultos y 300 mayores, asegurando que todos los grupos etarios estén representados proporcionalmente. Por último tenemos el aleatorio. El muestreo probabilístico aleatorio es un método para seleccionar una muestra de población donde cada miembro tiene la probabilidad de ser elegido. Este tipo de muestreo es fundamental en la investigación para obtener resultados representativos de la población objetivo y permitir generalizaciones válidas. Los pasos que debemos de seguir es definir la población, es decir, con quiénes o con qué se va a trabajar. En este caso podrían llegar a ser sujetos o eventos. El siguiente paso: confeccionar un listado, ya sea alfabético o numérico, de cada uno y todos los miembros de la población definida. Por último, seleccionar la muestra por medio de un procedimiento donde el simple azar determina cuáles son los miembros y qué van a construir la muestra. Ahora tenemos el muestreo intencional. Se refiere a quién selecciona la muestra, busca que ésta sea representativa de la población de donde es extraída. La representatividad se da en una base a una opinión o intención particular de quien selecciona la muestra y por lo tanto la evaluación de la representatividad es subjetiva. Por ejemplo, si deseamos hacer un estudio acerca de las características de los niños, de pueblos jóvenes y su influencia en el rendimiento escolar en la ciudad de Lima, la muestra
podemos seleccionarla en base a la elección de un pueblo joven, al que consideramos es representativo de los pueblos jóvenes de la ciudad de Lima. Como conclusión tenemos que el desarrollo de un proyecto de investigación representa un proceso sistemático y riguroso que requiere una planificación cuidadosa en cada una de sus etapas. La correcta delimitación de la población de estudio constituye el punto de partida fundamental, ya que éste determina el alcance y la aplicabilidad de los resultados que se obtendrán. El éxito de un proyecto de investigación no depende únicamente de la aplicación mecánica de técnicas metodológicas, sino de la capacidad del investigador para tomar decisiones informadas y justificadas en cada etapa del proceso. Esto incluye la selección apropiada de la población, la elección del método de muestreo más adecuado y el reconocimiento honesto de las limitaciones y alcances del estudio que se ha de realizar. Eso sería todo. Gracias por la atención prestada.